importar ropa o calzado parece sencillo hasta que hay algún problema en aduanas, le piden una etiqueta o le ponen una sanción por no haber hecho la declaración anticipada. Pues hoy le voy a explicar paso a paso y detalladamente todo lo que usted necesita saber para importar textiles o calzado sin tener problemas. Y lo más importante, que sea rentable desde la primera importación. Si es la primera vez que usted me ve, mi nombre es Leonardo y me dedico a todo el tema de logística internacional, aduanas, importaciones y gerencia. Tengo una empresa desde 2017 que se encarga de toda la logística, el transporte internacional aéreo, marítimo, también hace todo el proceso de aduanas hasta entregar la mercancía en su empresa. Y tengo otra empresa que es una importadora de maquinaria y equipos desde 2020. El objetivo con estos videos es que usted sea un importador rentable, es decir, un importador que hace todo el proceso como lo exige la ley, pero no solamente eso, sino que no se queda en un negocio pequeño, sino que lo puede ir escalando importación a importación para siempre incrementar esos márgenes de utilidad que son tan importantes en cualquier negocio. Este video no se queda solamente en la teoría, sino que va a tener mucha práctica y le voy a entregar al final una guía paso a paso para que usted pueda tener toda la información que necesita para que su importación de zapatos, de calzado, de textiles, pues sea todo un éxito. A modo de contexto breve, pues Colombia es un país en el cual pues importamos muchos insumos textiles, pero también los producimos. Y ese hecho de que nosotros produzcamos acá nacionalmente textiles, prendas de vestir, pues hace que el gobierno pues ponga unos límites para no llenarnos de mercancía externa. Entonces, esos límites son a través de impuestos como aranceles, a través de topes como por ejemplo los umbrales de importación y por supuesto a través de requisitos, normativas o en este caso el etiquetado o los procesos aduaneros como por ejemplo la declaración anticipada. Si usted no hace bien cada paso de la importación, si no tiene la documentación, si no conoce cuál es la normativa, pues por supuesto se expone a multas o incluso hasta perder su inversión. El proceso se lo voy a detallar en 5 pasos. 5 pasos que usted tiene que cumplir a cabalidad si quiere hacer su importación rentable, legal, pagando sus impuestos respectivos, para que usted no vaya a tener ningún problema a la hora de vender a sus clientes. Y empezamos con el primer paso, que es validar el mercado. Antes de traer un contenedor lleno de mercancía, de calzado, de textiles, pues lo primero que uno debería hacer es validar el mercado. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, pues esto se hace asegurándose que el producto que uno quiere vender pues va a tener una buena acogida por ese mercado objetivo que uno ha pensado, que ha estudiado, que ha analizado. Y ese precisamente es el paso a paso, es decir, primero usted tiene que estudiar su nicho, saber cuáles son las tendencias, a qué grupo usted le va a hablar, pues porque prendas de vestir hay muchísimas, calzado hay muchísimos, diseños, características, calidades, precios, pero usted tiene que enfocarse inicialmente en identificar cuál es su nicho. Es decir, usted va a importar calzado o prendas de vestir para gente mayor, para gente joven, para niños, es para hombres, para mujeres, para ambos, de qué estilos, de qué diseños, de qué colores. Esto sería lo inicial y una vez usted ya tiene enmarcado ese mercado objetivo que usted quiere atacar, pues ahí sí usted puede hacer las primeras validaciones. Esas primeras validaciones se hacen generalmente comprando local a mayoristas, usted testeando ese mercado objetivo o como lo hacen otras empresas, es traer muestras comerciales a través de la metodología Courier. Esta metodología Courier, a diferencia de una importación tradicional, pues es para uso personal, para pequeñas cantidades, máximo 6 unidades, que cumple ciertos requisitos. Eso es lo importante, que usted no se pase de los topes Courier, pero siempre y cuando usted no se pase de estos topes, usted puede hacer esta importación pequeña, validar si es lo que realmente su público objetivo quiere y una vez usted haga todo ese estudio, hace pruebas reales de venta, testea en su ciudad, si es que usted va a vender a todo el país o solo en ciertas ciudades, usted hace las pruebas por internet, por ejemplo, y usted puede validar de esa manera el mercado de una manera mucho más barata que haciendo un estudio de mercado, que importando una gran cantidad de mercancía sin saber si se va a vender o no. Entonces, en resumen, este primer paso es validar ese mercado, validar que su idea funciona, validar que los productos que usted quiere importar realmente van a tener una salida y por supuesto validar que tenga un margen de ganancia que le permita a usted operar y tener pues sus gastos fijos y variables pues cubiertos. Una vez usted tiene este paso ya listo, pues ahora sí pasamos al segundo paso, que es la negociación con el proveedor. Y es que claro, necesitamos tener un buen proveedor, uno que sea confiable, que tenga buena calidad, que cumpla los requisitos mínimos que mi marca, mi empresa, mi público objetivo, mis clientes necesitan. Hay varias formas de encontrar proveedores, tengo otros videos que lo explican, pero básicamente la opción más común es buscarlo a través de marketplace o páginas como Alibaba, por ejemplo. Entonces, a través de esta plataforma usted puede hablar con los proveedores, verificar cuál es la mínima cuantía, verificar cuáles son las características del producto, cuáles son los mejores precios que usted puede tener, etcétera. Y una vez usted tiene afinados esos detalles, algo muy importante es definir el término de negociación. El término de negociación o Incoterm, pues básicamente decide hasta qué punto va la responsabilidad de su proveedor, en qué punto le entrega y desde qué punto es su responsabilidad como comprador. Generalmente lo que yo siempre recomiendo a la mayoría de mis clientes es que esta negociación sea en la medida de lo posible FOB, FOB. Esto quiere decir que el proveedor le entrega en el puerto de China o de Estados Unidos o donde sea que le entregue, en el puerto del país
país de origen y ya usted se encarga a través de un agente logístico pues de todo el proceso internacional, del seguro internacional y ya de todo de ahí en adelante. Es importante coordinar todos esos detalles de la logística internacional, es decir, con qué línea naviera se va a ir, si es consolidado, si es contenedor completo, cuándo será la fecha de entrega de la mercancía, cuánto tiempo se va a encargar el proveedor de producir esa mercancía, si se va a tardar una semana, dos, cómo va a ser el tema de los pagos. Generalmente se maneja el 30% inicial y luego el 70% cuando ya termine de producir. Todos esos detalles es importante definirlos desde esta etapa de negociación. No dejar nada asumido, no dejar nada al aire, porque generalmente cuando quedan esas cositas que no se definieron con precisión, pues después esas confusiones suelen significar más tiempos o extra costos, por supuesto. Teniendo claro ya todo el tema de la negociación con el proveedor, ahora pasamos a todos los requisitos aduaneros. En este tercer paso de los requisitos aduaneros es donde el 70% de las importaciones suelen tener problemas, suelen tener multas, extra costos y hasta pérdida de la inversión. Y todo este tema parte de un concepto básico que ya lo he explicado en otros videos que se llama la partida arancelaria. La partida arancelaria es un código que tiene 10 dígitos que es la base para saber cuáles son los impuestos en Colombia que se van a pagar de esa importación, cuáles son los requisitos para poder importar esos productos. Internacionalmente se le conoce como el código HS y tiene 6 dígitos, son los mismos en Estados Unidos, en China, en Canadá y acá en Colombia. Usted lo que tiene que hacer es preguntarle a su proveedor por esos 6 dígitos y con un agente logístico, un agente de aduanas acá en Colombia, validar cuál sería el equivalente a la subpartida arancelaria acá en Colombia. Con esa información, su agente, su aliado logístico le va a dar dos datos: los impuestos, que como le decía, puede ser el arancel y el IVA. El arancel, un punto importante en este tipo de productos, puede ser desde un 0 hasta un 90% para algún tipo de producto específico. Los textiles en particular tienen un arancel del 40%, suele ser mucho más alto que otros productos y es por lo que le comentaba hace un rato que se protege la industria nacional a través de estos aranceles para que no ingrese mucha mercancía de un valor muy bajo. Ahora, no todas las prendas de vestir pagan el 40%, por eso es muy importante conocer ese código, porque con ese código es que usted va a saber si paga el 40 o si paga el 15 o si paga el 10 o si no paga arancel, por ejemplo. El otro tema importante con respecto a este tema aduanero es el tema de las etiquetas. Todos los textiles tienen que tener una etiqueta que generalmente está en la parte interior de las prendas y en esa etiqueta se dice pues cuál es el país de origen, cuál es la empresa importadora, qué composición tiene, si es lana, si es algodón, si es poliéster, lo que sea. Esa etiqueta debe venir desde origen, es decir, si su mercancía viene desde la India o viene desde China, desde esos países tienen que poner la etiqueta con los datos específicos que tienen que ir en esa etiqueta. Aquí en esta etiqueta tiene que venir el nombre de su empresa, tiene que venir el NIT y algo muy importante, tiene que venir el código de la Superintendencia de Industria y Comercio. Generalmente ese código de la SIC es el mismo NIT, pero usted tiene que hacer una inscripción previa en la superintendencia, en la página, eso se hace por internet, para poder registrar que su marca va a ser importadora de textiles. Por supuesto que estos detalles y demás se lo puede explicar mucho mejor su agente logístico, su agente de aduanas de confianza. Y el último punto importante en el tema de aduanas es el tema de umbrales. ¿Qué son umbrales? Básicamente topes, límites que pone una entidad para cierto tipo de productos. En el caso de los textiles hay muchos que entran bajo una regulación de peso. Les pongo un ejemplo, que la tonelada del producto que sea que vamos a importar no puede estar por debajo de los $10, por poner un ejemplo. Esto quiere decir que yo tengo que hacer todo el cálculo de mi importación, porque es que el problema con las importaciones desde la India o desde China es que llegan a un precio muy bajo en el mercado. Aún pagando fletes, aún pagando seguro, aún pagando todo eso, llega a un valor muy bajo y pues lógicamente no podría competir equitativamente con los productos que se comercializan y que se fabrican acá en el país. Entonces, como una medida preventiva, el gobierno lo que hace es tomar una medida antidumping, se llama, que básicamente lo que hace es equilibrar un poco las cargas en cuanto a esos umbrales que le mencionaba. Como ve, los requisitos aduaneros son bien complejos y un detalle no menor en este aspecto es el tema con las marcas registradas. ¿Qué quiere decir eso? Que si una marca está registrada acá en Colombia, por ejemplo Adidas, Puma, Nike, usted no puede importar mercancía de esos fabricantes si usted no tiene un permiso de la marca. Entonces, si usted revisa todos estos requisitos aduaneros, pues ya son bastante complejos. Incumplir alguno de ellos, cualquiera que sea, puede ya automáticamente darle a usted una sanción o simplemente no le permiten el ingreso al país de su mercancía y pues ahí usted va a perder toda su inversión. Entonces, como ve, es muy importante en este tema aduanero hacer todas las validaciones, todas las preguntas a su agente de aduanas, a su agente logístico de confianza antes de que usted haga una compra en China, en la India o en el país que sea. El cuarto paso también tiene que ver con la aduana, pero ya es un proceso que no depende de usted, sino de su agente de aduanas. Y este paso se llama la declaración anticipada. Entonces, ¿qué quiere decir declaración anticipada? Que una mercancía antes de que toque territorio colombiano tiene que presentar todo su proceso de aduanas. Entonces, aquí es clave que su agente de aduanas tenga toda la información antes de que la mercancía haya salido del país de origen, para que tenga el tiempo suficiente y pueda preparar toda la documentación, preparar toda la preliquidación de impuestos y hacer todo el proceso aduanero para que cuando llegue la mercancía
ya tengamos todo eso listo y no tengamos ninguna sanción. Porque si usted queda fuera de esos tiempos, es decir, no presentó su declaración anticipada a tiempo, automáticamente usted ya tiene una multa. Entonces, por eso la importancia de estar muy bien asesorado y que su agente de aduanas tenga experiencia manejando este tipo de productos. Por último, el paso 5, el precosteo y la rentabilidad y la reinversión de su importación. Y es que aquí hay que entender algo importante, y es que la importación no termina cuando usted recibe su mercancía, sino termina cuando usted es capaz de venderla y tener su ganancia. Pero para poder llegar a ese punto con total precisión, pues usted lo que necesita primero es hacer todo un precosteo. ¿Qué quiere decir un precosteo? Desde antes de comprar la mercancía, saber cuánto le va a valer, cuánto va a costar su logística internacional, cuánto va a pagar de impuestos, cuánto va a pagar después de desplazamiento interno y en su proceso de marketing, de distribución, de lo que sea, cuánto le va a quedar de margen de utilidad. Porque si usted no tiene un margen suficiente, pues perfectamente todos los gastos fijos, todos los costos logísticos o de aduanas pueden comerse esa porción de utilidad y usted pues realmente importó para perder plata o para no ganar nada. Entonces pierde la esencia de hacer importaciones, que es por supuesto ganar plata, tener utilidades, y ni hablar de que usted se queda sin plata para reinvertir nuevamente en el negocio. Entonces su plan de negocio tiene que estar muy bien estructurado para que tenga margen de todo esto, tenga también un margen de posibles inconvenientes, posibles imprevistos que puedan surgir en cualquier parte de la cadena logística. Agrupando estos 5 puntos, quiero ahora decirle los 3 principales errores que normalmente cometen los importadores novatos de este tipo de productos. Por supuesto, para que usted tenga cuidado y no vaya a cometer esos mismos errores. El primer error, hacer la importación sin haber validado el mercado, es decir, usted llenarse de un montón de mercancía porque usted creía que se iba a vender, porque usted creía que estaba de moda o porque tenía buena salida, pero cuando ya la mercancía está acá y ya salió todo su proceso bien aduanero, pues usted se da cuenta de que la mercancía no tiene suficiente rotación, de que ya no tiene pues digamos como esa salida que usted esperaba. Entonces, por supuesto, remarcar aún más la importancia de validar el mercado. Por supuesto que siempre va a tener un riesgo, pero entre más estudios usted haga, entre más información analice, pues ese riesgo se disminuye notablemente. El segundo error súper frecuente es no tener claros esos requisitos aduaneros, lo que le decía de la etiqueta. Muchas mercancías de muchos clientes llegan acá al país y no tienen la etiqueta. ¿Qué les toca hacer? Mandar la mercancía para una bodega antes de nacionalizar, en Buenaventura, en Cartagena o en una zona franca, y mandar a ponerle etiquetas a todos esos productos, con el costo, por supuesto, que eso implica, el tiempo, pagando bodegajes, bueno, un error logístico importante. Esto, por supuesto, a usted no le va a pasar porque usted ya sabe que necesita unas etiquetas y esas etiquetas tienen que tener pues la información que ya le comenté antes y que tiene que venir desde el país de origen. Un tip para este punto es que usted puede enviarle a su agente de aduanas el prototipo de la etiqueta para que su agente de aduanas pues le dé la aprobación, el ok, y que de esa manera pues usted no tenga ningún inconveniente. Y el tercer error muy frecuente que yo veo es no elegir el término de negociación correcto, porque muchos proveedores le dicen, no, yo le pongo la mercancía allá en Cartagena, allá en Buenaventura, y usted solamente encárguese de la parte de aduanas. Pero esto generalmente en costos, en manejos, en procesos es la peor decisión, porque como usted no controla la logística internacional, no sabe con qué empresa viene, no le dan la información, no tiene la documentación a tiempo, entonces no es para nada viable. La recomendación, por supuesto, es hacerlo bajo el término FOB, y de esa manera pues usted tiene el control absoluto de toda su logística y de toda su operación. En conclusión, importar zapatos, calzado, textiles es un muy buen negocio, por supuesto, por algo tantas empresas lo hacen todos los días, pero por supuesto el detalle está en hacerlo bien, en planificar muy bien todos los detalles logísticos, aduaneros, de requisitos, de precosteo, absolutamente todo. Y para ayudarle a que no se le escape ninguno de estos requisitos, ninguno de estos detalles, pues yo hice para usted una lista de chequeo con todos los documentos, con todos los procesos, todos los requisitos que usted tiene que tener antes de hacer la importación. Usted lo puede descargar ahora mismo en el link que aparece en la descripción de este video. No tiene ningún costo y es su premio por haber llegado hasta este punto del video. Si esta información le fue útil, si siente que la información realmente le aportó a su proceso como importador rentable, déjemelo saber en los comentarios. También lo invito a que me siga en mis otras redes sociales, en Instagram, en TikTok, en LinkedIn incluso, donde comparto contenido como este todos los días. Acá en YouTube estoy publicando un video toda la semana sobre estos temas de importaciones, logística internacional y gerencia. Si tiene alguna pregunta o quiere profundizar en algún tema específico, déjemelo saber en los comentarios, los leo absolutamente todos. Nos vemos en el próximo video y recuerde que el trabajo no traiciona.